Tanto si eres atrenazi como si tiras más al chandaleo, escucha este episodio si te planteas jugar al rol en vivo pero temes empatizar demasiado con tu personaje. Soy vuestra humilde presentadora, Cleo, y para hablarnos de que el actor de método y el juego de rol no son lo mismo, nos acompañan Lere y Sam. ¿Qué tal? Buena, Oli, cansada. oli. Bueno, lo primero de todo, Sam, tú ya has participado en otro episodio con nosotros antes. Tú no has jugado mucho, ¿no? A rol en vivo. A rol en vivo solo una vez en mis principios de empezar con el rol. ¿Cómo Y fue? eso, ¿A qué jugaste? jugamos, creo que era Los Cinco Anillos, un juego de rol que nunca había jugado tampoco en mesa. Y fue bastante divertido, porque además uno que vino como NPC acabó ganando. Fue como todo muy random, nadie se lo esperaba y nos echamos muchas risas. Uy, te voy a preguntar más sobre eso de ganando. ¿Cómo ganando? Porque todo el rol que yo he jugado no se gana ni se pierde. Bueno, se juega y A punto. ver, en teoría no se ganaba, pero básicamente consiguió que los narradores casaran a su hija con él y conseguir todas las propiedades y el dinero falso que había en el juego, pues se lo llevó todo. Vale, vale, ganó el politiqueo, ¿no? De la partida. Exacto. Entiendo, entiendo. Lere, tú sí que has jugado más, ¿verdad? Un poquito, sí. De hecho, me he dado cuenta hace poco que este es mi 10º aniversario como rolera en vivo. Enhorabuena. Ahí estamos, echando canas. ¿Y has jugado alguna vez a Leyenda de los Cinco Anillos como Sam o más de otro tipo de juegos en vivo? Pues no, de leyenda no he jugado todavía nada y mira que me han hablado mucho, pero le he dado un poco a todo lo que se me ha puesto por delante y sigo probando cositas nuevas. Muy bien, pues bueno, me gustaría haceros unas cuantas preguntillas, pero para empezar desde el principio, Lere, ¿qué es el bleed? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bleed? Pues de una forma un poquito más, iba a decir científica, pero yo, sin ser yo nada de eso, que yo soy de letras, de una forma un poco más elegante, vamos a decir. Se trata de la reacción química y fisiológica que tenemos en el cuerpo cuando vivimos emociones muy fuertes que luego, por supuesto, nos afectan psicológicamente. Hablamos de bleed cuando tu personaje en el rol ha vivido una circunstancia que a ti te puede llegar a afectar y que luego en tu día a día, una vez acabado el evento, puedas seguir sufriendo o seguir sintiendo esas emociones fuertes, digamos. Eso así un poco en resumen. Sam, tú en tu experiencia con la partida que has jugado, ¿dirías que has sentido bleed? ¿Te produce inquietud haber tenido esa sensación o poder llegar a tenerla en algún momento? A ver, la verdad creo que no. También hay que tener en cuenta que era a principios que mi personaje de rol era básicamente yo. No me lo había currado mucho. Y la verdad es que fue una partida de 2 horas, no hubo mucha chama en sí, fue todo politiqueo, entonces Bleed en sí no creo que me haya pasado. Por lo menos con rol no. Pero pregunto, ¿eh? Yo Mm. también sin tener ni idea, claro. ¿No es algo que más o menos podría llegar a pasarle a cualquiera? ¿Algo que jugando a rol o en otras circunstancias te puede pasar? Yo creo que Sí, sí. totalmente. Es algo que incluso yo a día de hoy, que ya te digo, llevo varios años jugando rol en vivo y tengo como mucha conciencia de lo que juego, creo que es algo que, a lo que tienes que estar pendiente constantemente, que te puede pasar con cualquier tipo de rol, vaya. ¿Y cómo lo detectas? Por ejemplo, Sam diría que no lo ha sentido, pero ¿cómo podría estar segura Sam de que no lo ha sentido? Claro, ahí es donde entra muy en juego, y esto siempre lo voy a defender a muerte, que para poder jugar rol en vivo y rol de mesa también, claro, de una forma saludable tienes que hacer mucho autoconocimiento y analizarte tú misma o tú mismo o tú misma cómo te sientes después de un evento de rol, de una partida, de una crónica o cualquier cosa de estas. ¿Cómo sabes si te está afectando? Pues es muy simple. Tienes que sentarte y pensar en tu vida diaria, en tu trabajo, tu escuela, tus clases, tus preocupaciones. ¿Estás pensando más en eso o estás pensando más en, ay, que se me ha muerto el padre de mi personaje? Ahí puede que estés arrastrando un poquito de bleed. ¿Y qué diferencia el bleed del hype entonces? Básicamente la diferencia está en que el bleed o sangrado es que te arrastras cosas de tu personaje contigo. Y ahí es donde muchos nos equivocamos al llamar bleed al hype. Porque que tú estés constantemente hablando de una partida en la que te lo has pasado súper bien y contándole a todo el mundo cómo abriste un portal al otro lado o cómo te fuiste de fiesta a la taberna, eso se puede denominar hype. Pero que tú estés sufriendo por las emociones que ha sufrido tu personaje, ahí es donde nos metemos en un terreno un poco más pantanoso. Sufriendo o, bueno, al fin y al cabo,
El sangrado también puede ser de emociones positivas, que tú estés en una nube de emoción que no es realista, también es parte del sangrado, una cosa que no es tuya, una emoción que si tu personaje se ha enamorado, por ejemplo, y tú te vas a casa pensando, ay, qué guapo, qué bonito, qué bella, qué maravilloso, probablemente estés sufriendo un poco de sangrado también. ¿Y qué podemos hacer para evitar esa clase de bleed, tanto como el positivo, el de emociones positivas, como el de emociones negativas? Lo principal es hacer un buen, que llamamos hoy en día debriefing, que es separarte del personaje, decirle adiós. ¿Cómo? Pues con diferentes técnicas. Una de ellas es escribirle una carta en segunda persona, describiéndose a él como, a tu personaje como tú, dándole las gracias y diciéndole adiós y pues también como no echándole cosas en cara si crees que es necesario y separarte del evento, una vez que acaba el evento o la partida o la crónica o lo que sea, volver a ti, recordar las cosas que a ti te gustan, quedar con tus amigos, hacer cosas fuera del rol, separarte lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el hype se puede quedar, aunque te separes del personaje, puedes disfrutarlo. Pero la mejor forma de cortar y evitar el bleed es cortar con el personaje y decirle, hasta aquí me has venido muy bien, de aquí en adelante somos amigos, chao. Y, a ver, hemos dicho antes que puedes sentir bleed no solo por partidas de rol, ¿no? Que puede ser, pues eso, esa emoción exacerbada de enlazarte un poco y tener esa experiencia fuerte con alguien o algo que te genere bleed. Sam, tú, viendo lo que hemos comentado, ¿dirías que has sentido bleed alguna vez, aunque no sea por rol en vivo, como leyendo un libro, por ejemplo, viendo una serie que se haya vuelto una parte importante de tu vida o de tu identidad o algo así? A ver, la verdad es que con libros sí puedo ser muy empática y me ha llegado a pasar lo típico de eso, de que muere tu personaje favorito y estás un día de bajona. Tampoco me lo he arrastrado por más de 2 días, pero sí que me ha pasado esos momentos de llegar a empatizar demasiado. ¿Qué me dices de algo que haya podido mezclarse con tu propia identidad? Es decir, yo he hablado contigo otras ocasiones y sé que, por ejemplo, te encanta leer, como a mí, y no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me ha ocurrido muchas veces, sobre todo con series o libros, que he empatizado con un personaje de tal manera que he empezado a comportarme un poco parecido a ese personaje o que he sentido que me representaba de alguna manera. ¿Eso también te ha pasado? Totalmente, la verdad es, al final cada persona yo creo que es como un trocito de varias personas, es como vamos adaptando cosas por las que, de los que nos rodeamos, ya sea amigos o eso, lo típico de coger frases de personajes de libros y empezar a usarlas como tuyas, Eso es un ¿sabes? clásico, sí. Por Y ejemplo, con el ahí... fandom de Percy Jackson, el DAM y cosas así, es como, Sí, no, pero... totalmente. Y en este caso, ¿Lere diríamos que eso también es bleed o no se consideraría bleed, se consideraría otra cosa? Sí, yo lo consideraría bleed sin problema porque al fin y al cabo el bleed en español sangrado es algo que te mancha, digamos, es algo que se convierte en parte de ti de alguna manera. Y eso es algo que hasta cierto punto es casi inevitable. Lo importante es saber cómo tratarlo para no perderte a ti mismo. Claro, tiene sentido. Supongo que ahí, pues también nos hemos criado hace poco, de hecho, Lere y yo estuvimos jugando juntas una partida de Harry Potter, ¿no? En el universo Harry Potter. Nos hemos criado con personajes que son referentes, ¿no? En nuestra vida diaria y que nos han moldeado un poquito. Supongo que eso también implica que tuvimos bleed de ellos y sin embargo no éramos tan conscientes de nuestra propia identidad como para poder evitar ese bleed. Eso lo veo mucho más difícil, ¿no? Claro, aquí habría que entrar en una cosa que has mencionado que me gusta mucho y es ¿qué es tu identidad? Porque al final es lo que habéis nombrado, nuestra identidad se transforma y se conforma de muchas cosas que vamos viviendo, aprendiendo y adoptando a lo largo de nuestra vida. ¿Y por qué adoptar cosas tiene que ser algo malo? Siempre y cuando se haga con cierta conciencia y siempre tirando a lo bueno, siempre para arriba. ¿Y cómo podemos diferenciar si estamos tirando a lo bueno o no? ¿Cómo podemos saber si el bleed que estamos sintiendo es uno de los que nos pueden hacer pupa, ¿no? De los que nos pueden alterar mucho o si es del constructivo, del de he aprendido algo, venga. Pues mira, nuevamente voy a hablar de las técnicas de cierre. Hay otra que me gusta mucho, que es la de pensar en tres cosas en las que te pareces a tu personaje y tres cosas en las que te diferencias. Y una vez que tienes eso, una cosa que te gustaría adoptar, pues por ejemplo su tenacidad, su perseverancia, su inteligencia, ¿por qué no? Cualquier cosa a la que tú quieras aspirar y una cosa que te quieras quitar sí o sí de encima, ya sea del personaje o que
sea tuya y es reflejado en el personaje, como la negatividad, el no valorarte o cualquier cosita de estas. Ahí es donde entraríamos, por ejemplo, en el bleed bueno. El bleed bueno sería llevarte lo mejor que puedes aprender de la experiencia vivida. Bleed malo, pues no es sencillo, pero sí, al mismo tiempo. Es tan sencillo como pensar, ¿me está afectando a mi vida diaria lo que ha pasado en este evento? En el sentido negativo de la palabra afectar. Si no puedes pensar en otra cosa, pero con tristeza, con melancolía, con dolor, ahí es donde hablaríamos de un bleed malo. Tanto ahí como en trastorno de la personalidad, que aquí entraríamos en tema psicológico peliagudo, en el cual dejes de ser tú misma o tú misma y no estés continuando con tu vida, digamos, no puedas continuar con tu vida normal. Ahí es cuando hablaríamos de bleed entre comillas malo. Claro, cuando interfiera, ¿no? Exacto. Comprendo. Y una cosa que he oído yo por ahí es que puedes hacer bleed tanto de tu personaje hacia ti como de ti hacia tu personaje, que puedes estar, por ejemplo, tú teniendo un mal día y que tu personaje en esa escena no debería estar interactuando de una forma tan agresiva, pero como tú estás teniendo un mal día, no consigues separarte, ¿no?, de ese personaje. ¿Eso también se considera bleed? Yo lo considero bleed también, sí, por supuesto. Lo que pasa es que sería como el bleed inverso, ¿no? Como tú sangras en él. Ese es bastante más difícil de evitar porque para evitarlo tendríamos que ya entrar en sistemas a lo mejor un poco más agresivos de interpretación que en el rol, pues no hemos venido a eso, chicas. En el rol hemos venido a jugar, ¿sabes? Sí, es verdad que puedes ayudarte a abstraerte de tus problemas con el rol, pero es mucho más fácil que transporte tus miedos, tus problemas y tus enfados al personaje y es más difícil de controlar eso. Sí, ¿no? Hace poco recuerdo una conversación con una amiga mía que hablábamos de los beneficios de, por ejemplo, el rol en vivo, ¿no? Lo hemos hablado en muchos episodios de este podcast, como temas de comunicación, de fluidez y tal, de tratar temas de timidez y de aprender cosas culturales y toda la pesca. Pero claro, estábamos debatiendo un poco qué pasa cuando una partida de rol se convierte en algo así como una especie de terapia, ¿no? De voy a interpretar un personaje que me ayude a trabajar un aspecto de mi vida a modo de terapia. Pero claro, es muy peligroso, ¿no? Porque a no ser que tengas un conocimiento tremendo sobre psicología y tal, pues no sé, me da a mí la sensación de que es meterse en terreno muy pantanoso. No sé qué opináis vosotras. Pero mucho, mucho, mucho. O sea, creo que no hay que confundir, no sé qué pensará Sam, pero creo que no hay que confundir aprender de una experiencia y llevarte lo bueno de esa experiencia con terapia para cambiar tu vida. Creo que son dos cosas muy diferentes. La verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿no estáis también de acuerdo conmigo en que el rol para gente como nosotras es una vía de escape, es un hobby, etcétera, y quieras que no también es un poco terapéutico? Totalmente, pero si lo llevas demasiado a la terapia puede llegar a tener una carga emocional en los demás que no estaba acordada al principio. Si, por ejemplo, tu personaje empieza no sé, a ser demasiado emocional de una manera que llegue a impactar en los demás, es como cuando estás en un grupo de amigos y en cada quedada lloras y lloras y les cuentas todos tus problemas y todo. Llega un punto que les estás afectando con tus problemas. Entonces, está bien que sirva en rol y llegue a ser terapéutico, pero no de una manera que afecte a los demás de una manera que no habían dicho que sí. Has comentado algo, de hecho, que me llama mucho la atención, y bueno, de cara Mm, en mi caso por lo menos, narrar partidas en el futuro también en vivo y tal, que es temas de acordado, ¿no? De hablado, de hablar con la gente, de hablar con el resto de jugadores de tu partida y acordar esos límites, de saber a qué se ha venido. Esto recuerdo haberlo hablado también en otro episodio. Es algo también que sé que Lere ha experimentado, ¿no? El hasta qué punto hablamos las cosas fuera de juego y hasta qué punto venimos solo a jugar y punto, y luego te desvinculas, ¿no? Del resto de los jugadores y las jugadoras. ¿Cómo trataríamos el bleed en ese aspecto? ¿Hablando con gente previo a la partida, post a la partida, ambas, ninguna? Yo creo que ambas, y sobre todo creo que a día de hoy, por suerte, se ha llegado a un consenso de seguridad emocional junto al rol en vivo. Siempre van de la mano o deberían ir de la mano. Yo me he vuelto un poco crítica y ya hoy en día digo que no te fíes de un rol que no crea en la seguridad emocional. Me parece súper importante.
Y creo que la mejor forma de atacar el bleed o de evitar que el bleed te afecte es hablar antes, durante y después. Por supuesto, va a depender el tipo de juego que lleves, pero si tú antes del evento dejas claras tus líneas, tus velos, lo que quieres y lo que no quieres, te vas a ahorrar muchos problemas. Si durante eres capaz de manifestar que no estás a gusto, te vas a ahorrar otros muchos problemas. Y si después eres capaz de hablar las cosas tanto con otros jugadores como con personas ajenas, ahí ya vas a sanar por completo, si es que algo te ha llegado a hacer daño. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, mencionar los tabús que puedas tener en una partida antes de empezarla, ¿no? Sí, correcto. Se suelen llamar velos y líneas. Las líneas son eso que no se puede cruzar, de lo que no se puede hablar bajo ningún concepto en esta partida. Y ya ahí, pues, los directores elegirán, los narradores elegirán si no la juegas o no se habla de ese tema. Depende de las prioridades. Y los velos son cosas que te gustaría que no se trataran o que se trataran de lejos. Es decir, si tu velo, por ejemplo, es el maltrato animal, pues no pasa nada si alguien habla de que se va a comer un chuletón, pero igual de que ha ido a cazar animal no te hace tanta gracia. No sé si me explico. ¿Y cómo es el durante? ¿Cómo se trataría la seguridad emocional durante una partida? Pues esto ya dependerá de la organización, de cada organización, pero básicamente hay varios sistemas de seguridad para chequear durante el evento, tanto yo chequearte a ti si estás bien, como tú comunicarme a mí no estoy bien. Lo más básico, pues antes jugador que, o sea, persona que personaje, por supuesto. Paras el rol, me dices off rol que estás mal y se acabó. No pasa nada. Aquí hemos venido a jugar. Pero luego hay sistemas de seguridad como el check OK, el semáforo, que son muy interesantes para sin romper el juego, poder chequear que otra persona no lo esté pasando mal. Ahora, yo aquí voy a insistir siempre, autochequéate cada X minutos o cada X horas y pregúntate, ¿lo estoy pasando bien? ¿Lo estoy sufriendo? ¿Me está afectando? Porque es importante, aunque la inmersión nos guste mucho, es importante no perderte. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre el tema del OK Check y el semáforo y tal? Yo creo que yo los conozco, pero bueno, para Sam, por ejemplo, que no ha jugado mucho. Sí, además me parecen súper importantes. El check OK, comúnmente llamado así, es un símbolo, el típico símbolo de OK con la mano, ¿vale? El de cuando Boromir está diciendo que no es tan fácil meterse, ¿vale? Ese simbolito de OK con la mano lo utilizas para preguntarle a la otra persona mientras estás hablando con esta otra persona si está bien o no. ¿Cómo te puede responder esa otra persona? Pues pulgar hacia arriba, estoy genial, méteme toda la caña que quieras. Manita de más o menos, vete aflojando porque de aquí para arriba no voy a poder soportarlo y mejor reculamos que estamos a tiempo. Pulgar hacia abajo, es el momento de parar. No se debería llegar nunca a un pulgar hacia abajo, pero es normal que te cueste darte cuenta de tus emociones hasta que es tarde. Un pulgar hacia abajo significa, desde luego, paramos, hablamos las cosas. Y aquí, persona antes que personaje. Y el tema del semáforo sería la inversa. Yo te comunico que no estoy bien. Mientras estamos roleando, mientras estamos teniendo una escena, te puedo decir verde, insúltame todo lo que quieras, que lo estoy pasando muy bien, me gusta el drama. Amarillo, me está empezando a molestar o a afectar o a doler o a traerme un trigger, vete parando. Y rojo, aquí se acaba la escena. De nuevo, lo ideal es no llegar nunca a un rojo, pero es una forma de que tú digas, hasta aquí estoy llegando, vamos a pararlo ya. Lo mismo, siempre puedes decir, puñito arriba, off-roll, no me encuentro bien. Nunca te sientas mal por hacer eso y esto es un mensaje que quiero lanzar a todo el mundo. Nunca te sientas mal por romper el rol, por favor. Tu salud es más importante. Sí, recuerdo mucho la frase de si estás pensando que quizá deberías soltar un rojo, suéltalo porque claramente lo necesitas. Tal Eh, cual. ¿Y qué pasa cuando alguien, por ejemplo, te suelta un rojo, un amarillo o te pone el dedito hacia abajo cuando le haces el OK check? ¿Cómo tienes que actuar entonces? Porque al final esa persona está buscando una respuesta, ¿no? Supongo, por tu parte. Claro, aquí entra mucho la responsabilidad emocional de tu compañero de escena. Eh, Tu responsabilidad si te hacen un rojo o un pulgar hacia abajo o cualquier cosa de estas es decir, ok, paramos, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas ahora? Que paremos esto, que sigamos pero con otro tono, necesitas ir a buscar a alguien de organización que se encargue de la seguridad emocional, necesitas que nos vayamos a tomar un café y me cuentes tus problemas. Ahí, en ese momento de que tu responsabilidad emocional como compañero de escena es decir, paramos, ¿qué necesitas? Es la clave. Qué guay. Joder, súper empático, me gusta mucho. Pues, Sam, así como jugadora de rol novatilla, de rol en vivo novatilla, ¿alguna pregunta que se te ocurra que puedas querer hacerle a Lere que tiene más experiencia que tú? Eh,
¿Cómo te aseguras de no trasladar las relaciones que tienes con las otras personas al rol? Porque, por ejemplo, me pasó cuando jugué en rol en vivo, que me siento un poco mal decirlo, pero me aproveché de que sé que una era amiga mía y tenía muy buen feeling para asegurarme de que ella me diera sus bienes y cosas así en el politiqueo. ¿Cómo te aseguras de que no llega a pasar eso? Pues mira, es una muy buena pregunta y es creo que lo más difícil de controlar en ambos sentidos. Es decir, como tú dices, has aprovechado que alguien era amiga tuya en la vida real, ¿no? Para llevártelo al juego. Y esto nos pasa muy a menudo que tendemos a jugar con nuestros amigos. Vemos a nuestros amigos y decimos, ah, voy a jugar con él, porque, por ejemplo, un evento grande, porque sé que en la vida real nos llevamos bien. Yo en estos tipos de casos recomiendo huir, recomiendo lo contrario. Si vuestros personajes no se conocen y no son amigos como lo sois en la vida real, intenta huir y dejar que fluya la cosa natural. Me parece un poco más peligroso incluso porque ahí al fin y al cabo lo que estás haciendo es pues un poco de metarroleo, un poco de desvirtuar la naturaleza del personaje, pero no es nada grave. Me parece más problemático cuando sucede al revés. Cuando tú, por ejemplo, tienes una relación romántica con un personaje y luego no eres capaz de llevarte a la vida real, o sea, de irte a la vida real sin llevártelo. O una amistad, o una enemistad incluso. A mí me ha llegado a pasar de volver a casa y decir, joder, qué mal me ha caído esta persona. Y luego pararme y decir, no, Lere, te ha caído mal su personaje. Siéntate con esa persona, tómate una cerveza, un café, una botellita de agua, un estilo que tú quieras y conoce a la persona. Y ese es mi mayor consejo. Cuando tienes una relación fuerte con una persona o un rol, sea positiva o negativa, llévatela después del evento a conocerla un ratito, 10 minutos de charla, porque ahí es cuando realmente vas a separar persona de personaje. Muy bien. Bueno, ¿algún otro consejo que nos puedas dar, Lere? Soy muy pesada si digo autoconocimiento. No, No lo es decimos lo muy suficiente. importante al fin y al cabo. Es que me parece súper importante porque el rol en vivo es un hobby súper bonito del que puedes aprender muchísimo y del que puedes ganar muchísimas cosas, pero del que tienes que meterte con pies de plomo, con cuidado, con cariño, abrazarlo con mucho amor y sobre todo abrazarte a ti misma con mucho amor y darte lo que necesitas en todo momento. Oye, pues justo relacionado con el tema, ha hecho falta que lo repitas 3 veces para que se me ocurra esta pregunta, pero si una de las mejores cosas que puedes hacer para evitar el bleed es el autoconocimiento, ¿no? Es practicar el autoconocimiento, ¿recomendarías jugar a rol en vivo a menores de edad, por ejemplo, a gente que todavía no tiene muy clara su propia identidad o qué es lo que quiere? Sí y no. Yo recomendaría jugar vivos adaptados para personas menores de edad. Esto quiere decir más adaptados al juego, al aprendizaje y al trabajo de la empatía. Un poco guiados pues por profesores, por profesionales, por gente que se dedica a estas cositas. Cuando digo menores de edad, en este caso yo pienso más en muy jóvenes, no una persona que Vale. entre 16 y 18 y quizá esté un pelín más cerca de conocerse. Siempre con cuidado. Porque al final es lo que hemos hablado, el bleed te lo puedes llevar contigo y te puedes hacer un daño que a veces puede llegar a ser irreparable. No quiero meterle miedo a nadie, pero, pero es verdad que te puede llegar a ser un daño que te persiga. Entonces, sí creo que sea una buena época, ahora hablando de eso, entre 16, 18, 20, para jugar rol siempre y cuando tú tengas los pies sobre la tierra y te estés autoanalizando todo el rato. Es la mejor época para aprender mientras te autoanalizas. Porque con 29, 30, 40 ya nos conocemos bastante. Todavía nos queda por conocernos, pero ya nos conocemos bastante. Pero cuando estás empezando es el momento clave para que tú llegues a tu casa después de un evento, cojas una libretita y empieces a escribir todo lo que se te venga a la mente. Sobre ti, sobre tu personaje y sobre tu experiencia. Muy bien, muy bien. Me gustan los consejitos que nos has dicho. Ole. Bueno, tenemos una pregunta. José pregunta que cómo puede la organización de un evento, ¿no? De un rol en vivo o lo que sea, asegurarse de que estos casos se den lo menos posible. Pues desde luego teniendo un buen sistema de seguridad, es decir, explicando siempre, ya sea con el check-in que comentaba antes o con sistemas nuevos que se creen, previos al evento, asegurarse de que esos sistemas existan y luego teniendo siempre, al menos, dependiendo de la cantidad de jugadores que haya, al menos una persona dedicada a seguridad. Preferible si hay más, ¿vale? Porque esa persona también es un ser humano y también puede tener problemas. Pero preferible tener 2 o 3 personas dedicadas solo a la seguridad emocional, a quien tú puedas buscar cuando tienes un malestar y que esa persona no necesariamente tiene que ser psicólogo o psicóloga, pero sí que se siente contigo y te dé lo que necesitas. Algo así como un punto violeta. Sí, bueno,
yo tengo mis conflictos con el concepto punto violeta porque está claro que se creó en sus inicios para evitar algo que por desgracia era más común antes que ahora. Bueno, mejor dicho, por suerte ya no es tan común como era antes, que eran los problemas, sobre todo para mujeres en el rol en vivo. Entonces, yo considero que el punto violeta se ha quedado como nombre un poco obsoleto. Yo lo llamaría seguridad emocional y sin más. O sea, Guay. punto de seguridad, punto de ayuda, como lo quieras llamar, pero de persona antes que personaje, sin más. Y, por ejemplo, teniendo eso en cuenta que acabas de decir, no lo del punto violeta, lo anterior, em, ¿recomendarías continuar con una partida de rol después de la partida de rol? Es decir, mis tiempos más mozos, por ejemplo, cuando acabábamos una sesión de fin de semana y era una crónica y sabías que dentro de 3 meses ibas a volver a jugar, a veces nos juntábamos 2 o 3 jugadores y nos poníamos a rolear en una cafetería. ¿Eso lo recomendarías o es mejor evitarlo para evitar el bleed? Ahí entra en conflicto lo que recomiendo y lo que me gusta. ¿Cómo te entiendo? Porque una parte de mí, a nivel seguridad emocional, sí te diría, pues desconecta un tiempo, no que no vuelvas a jugar entre una crónica y la siguiente, pero desconecta un tiempo, piensa en otras cosas, queda con tus amigos para hablar, pues no sé, de cualquier otra cosa, de la naturaleza, porque iba a decir de política, pero la verdad es que no nos apetece hablar de política, hablar de la naturaleza, que es más bonita, y esas cositas. Ahora, es muy normal que con ese, vamos a llamarlo bleed bueno, que es el hype, te apetezca seguir. Sobre todo porque al final, al margen de lo que tú sientas con el rol, somos, los seres humanos somos amantes de las historias y queremos seguir contando historias y queremos saber cómo sigue. Cuando una temporada o una serie se acaba, no nos ponemos a buscar fotos de los personajes, o por lo menos cuando teníamos 15, 16, 17 años y teníamos, porque todas teníamos Tumblr. No nos poníamos a buscar fanfics de los personajes, montajes de las fotos. Al final es un poco lo mismo, porque se te queda el hype y quieres seguir consumiéndolo y quieres seguir creando. Entiendo, entiendo. Sí, yo también era época Tumblr y vamos, y lo que no... bueno, ahora hay un resurgir del Tumblr, pero bueno. Sí, como persona de 17 años, sí, sigue Tumblr vivo, seguimos ahí. Hemos vuelto en forma de chapas. Pero sí, sí, recuerdo perfectamente. O la inspiración está de escribir fanfics de lo que haya pasado, etcétera. No sé si se considerarían fanfics teniendo en cuenta que es rol en vivo, no un lore, pero bueno, en fin. Que sí, sí, lo entiendo total. Bueno, pues me temo que nos estamos quedando ya sin mucho más tiempo. Muchas gracias a las dos por participar y bueno, espero que nos dé mucho bleed ninguna de las partidas que juguéis en el futuro. Muchas gracias por tenerme aquí y vamos a ver, vamos a cuidarnos del bleed. Eso intentamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.